Como lo acaba de decir Alejandro, mi nombre es Luis Felipe Rodríguez, tengo ya un año más o menos de trabajar en la UNED. Anteriormente había tenido otras experiencias en algunas ONG, trabajando para Naciones Unidas, específicamente la FAO, y siempre relacionado con el área primero de la informática y luego ya con la parte de producción de audiovisuales y demás. Actualmente estoy destacado en la sede de Atenas y también como colaborador en la parte de producción y generación de audiovisuales para Onda UNED. Hacemos también la colaboración por ahí. Ayer en la tarde a contrapié, y aquí la estoy echando al agua, Carol me solicitó la ayuda para estar con ustedes, para conversar un ratito de esto que nos gusta y que nos apasiona. Me pareció interesantísimo porque la temática fue de fotografía móvil, fotografía con el teléfono y esa fotografía que están viendo ustedes ahí en el fondo la tomé precisamente este fin de semana que andábamos de gira allá en la zona sur del país y es una fotografía hecha con un teléfono. Esa fotografía, pues es eso, hecha con el teléfono. Ya veo que tenemos 77 participantes. Quien quiera levantar la mano, perdón, quien quiera meter la cuchara, no tiene que levantar mano, no tiene que pedir permiso. Aquí estamos en un grupo bastante grandote. Ojalá que todos podamos ir participando a medida de lo que se pueda y que podamos aprovechar el tiempo también para que no sea... para que se nos pase despacito, más bien, y yo no sea tan cansón de estar hablando siempre mucho, mucho, mucho. Hecho, vamos a hacer un abordaje ahorita de la charla, empezando en este momento, de los conceptos básicos de fotografía y he tratado de traerles un poquito de la fotografía, sí, la parte conceptual, pero no he querido ir tanto a la técnica como tal. Lo vemos en fotografía digital profesional, en conceptos más técnicos de, por ejemplo, manejos de la cámara como tal, cuestiones de composición, sino más bien a traída a terreno respecto a lo que significa y a lo que hacemos con el teléfono, que es lo que tenemos, ¿verdad? Quisiera que todos se presentaran, pero como es imposible, vamos a preguntar, vamos a empezar así y pues asumo y aquí voy entendiendo de que todos sí tenemos que todos me están escuchando perfectamente. Entonces, en base a eso vamos a continuar ahora mismo. Un segundito solamente. Perfecto. Muy bien. Fotografía móvil. ¿Es eso fotografía? ¿Es fotografía? La fotografía móvil es una pregunta que ha estado siempre en el argot de los fotógrafos. Algunos muy puristas dicen que no, dicen que para que sea fotografía tiene que haber un revelado en laboratorio, tiene que tener cámaras profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la fotografía específicamente la fotografía móvil a día de hoy es que es una realidad diaria, como dice ahí, eh, y exactamente como puse, probablemente es la cámara que andamos siempre. Otra pregunta típica dentro del mundo de la fotografía es, ¿cuál es la mejor cámara? ¿Cuál es la cámara más indicada para mí? Y la respuesta común a eso siempre es, bueno, la mejor cámara es la cámara que yo tenga en ese momento. Y eso aplica exactamente para lo que estamos hablando ahorita de la fotografía móvil. El teléfono que yo tenga en ese momento va a ser la mejor cámara que tenga a la disposición. Como dice el lema, no es la flecha, es el indio, ¿verdad? No sé si seguramente la mayoría lo hemos escuchado. Y también que es que tenemos una Se realidad. perdió la señal. ¿Me escuchan? Escuché que Sí, me perdí la señal. ¿Pueden darme feedback? ahora Ahora sí, sí. fue por un momento, ajá. Ok, gracias, gracias, gracias. Había quedado en el Yo sí le... dicho. Perfecto, gracias. Ay, perdón, que es que estoy viendo la presentación y tal vez no referencia el nombre de quien me está saludando o está hablando. Si va a intervenir, adelante con toda confianza y si puede decir el nombre mejor también para poder personalizar un poquito más. Les decía de la flecha. No es la flecha, es el indio. Este,
pues es eso, ¿verdad? Una cosa que sí es muy real y a los que tenemos, y a los que nos gustan los chunchitos tecnológicos, los tamagotchis inteligentes, es que las actualizaciones de los teléfonos móviles a día de hoy traen características que nos permiten hacer muchísimas cosas más de lo que se pensaba. Y esto, yo digo, y es mi criterio, creo sinceramente que se puede hacer o se puede profesionalizar, se puede utilizar de manera profesional la fotografía móvil. Y la fotografía móvil, he puesto durante la presentación, específicamente en esta parte, elementos que nos brindan la fotografía móvil o el andar un teléfono en la bolsa para sacar fotos. Inmediatez, portabilidad, acceso. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Quise poner esa fotografía que tengo ahí con mi hija Dana. Esa fotografía es hecha con un teléfono y con 5 megapíxeles de calidad, así como lo oye. Y es lo que les digo, muchas veces creemos que de verdad necesitamos invertir miles de dólares para tener una buena fotografía, cuando en realidad lo que necesitamos es saber manejarla y ser creativos. Quise poner esa foto ahí por el tema de la inmediatez, la portabilidad y el acceso. Es que en ese momento justo iba saliendo para el supermercado y Dana me dijo, papi, papi, tráigame un helado. Y yo cuando la vi que venía acercándose, le dije, Dana, ven acá, dame un besito esquimal, que son exactamente eso que nos damos chocando la punta de la nariz. Y dije, acá hay una foto. Esa tal vez es el modo fotógrafo que andamos encendido siempre. ¿Qué pasa en esa foto? Que esa foto era imposible hacerla con la cámara grande, con la cámara DSLR que manejo, precisamente por esos tres elementos que hablo, de la inmediatez, de poder distinguir en ese momento, visualizar la foto, la portabilidad, que es que yo no ando jalando la cámara donde sea que voy, que es imposible y seguramente a todos nos va a pasar. Y el acceso, porque aunque no se ve, mi mano derecha sale por entre las verjas de la cámara para poder encontrar la perspectiva que quería. Y ahí hay diferentes técnicas de composición, digamos, si queremos ser más estrictos en lo técnico, pero quería resaltar esa parte, ¿verdad? Que nos permite la fotografía móvil, la inmediatez, que es poder tener el recurso en el momento exacto, la portabilidad, que es que andaba el teléfono en ese momento en la bolsa y no tuve ningún problema para accesarlo, para utilizarlo, simplemente sacarlo y hacerlo. Y el acceso, que es que es otra de las grandes ventajas que ahora vamos a hablar que nos da la fotografía móvil, que es que podemos con un aparatito pequeño tener el acceso a ángulos que eran tal vez inimaginables en algún momento con cámaras grandísimas, ¿verdad? Pueden preguntar, decir o interrumpir cuando gusten. ¿Qué es fotografía móvil? Para ir terminando, es aquella fotografía que es hecha con dispositivos móviles funcionales que no sean cámaras, ¿verdad? Claramente. Y ahí hay otros tres elementos: versatilidad, perspectiva y creatividad. Ese es otro punto. No sé si lo dije al inicio, eh, todas las fotografías, perdónenme, hay una o dos que las utilicé como registro para poder ejemplificar a alguna técnica. Creo que como el 98% de todas las fotografías que vamos a ver en la presentación, en la charla, son tomadas con un teléfono móvil y no un gran super hiper teléfono móvil. No, son con 13 megapíxeles, lo más 8 o 5 megapíxeles. Eh, no vamos a entrar ahorita en eso. La cantidad de megapíxeles no determina la calidad de la fotografía. Eso es otro mito que no les gusta a los fabricantes, pero es realidad, no determina la calidad de la fotografía. Sí, cuando vamos a trabajar en impresión propiamente, ya en fotografía física, ojalá con gigantografías y otras cosas más, pues sí, necesitamos ciertamente pixelados distintos. Pero para fotografía digital, esta fotografía diaria que tenemos, no hace falta esa gran cantidad comercial de megapíxeles, que claramente que si, bueno, usted tiene acceso, genial, no pasa nada.
La fotografía del rancho que vemos, precisamente la saqué este fin de semana en el territorio indígena Cabécar de Cabagra, allá en Buenos Aires de Punta Arenas. La quise poner por esa parte de la versatilidad y un poquito de la creatividad. Se ve bonita, se ve bonita, me gusta la entereza del plano que muestra, pero el que no se veía bonito era yo, porque estaba tirado pecho tierra en el zacate buscando ese ángulo. La creatividad es otro de los puntos que quería traerles, que aquí no se trata de ser grandes fotógrafos o tener un gran renombre, pero sí creérnosla. Y lo primero que tenemos que hacer para componer, para hacer una fotografía, al igual como cuando vamos a pintar algo, cuando vamos a hacer un mueble en la cocina, cuando vamos a hacer una receta, es tratar de pensar cómo nos va a quedar el escabeche que vamos a hacer, cómo va a ser el mueble, cómo quiero que se vea ese mueble que voy a hacer en el baño. Muy bien, igualmente el plano que yo quiero antes de ejecutarlo, yo voy a pensar cómo quiero que se vea. Y bueno, quise utilizar esa fotografía para darle un sentido al tema de la perspectiva, al tema de la creatividad que yo tengo que tener para visualizar primero lo que quiero antes de ir a capturarlo. Y la otra parte de perspectiva son esas dos fotos del árbol que tenemos de corteza amarilla a la derecha. La foto de arriba en una orientación vertical. eh, Está bonita, está bonita. No voy a decir que sea de mis favoritas, pero quería tener la referencia. Pero la foto que está abajo en una orientación horizontal de verdad que nos cuenta muchísimo más, llena el plano por completo, nos da un acercamiento al elemento principal, al sujeto principal de la fotografía, que son al fin y al cabo las flores y el color, ¿verdad? Aparte nos da esa sensación de que estamos como subidos en el árbol, como en una rama que podemos ver y nadie podría decir exactamente si estoy subido en el árbol, si estoy al pie del árbol, si estoy en alguna parte específica del árbol, pero sí que podemos pues ser creativos y jugar con esa parte. Es la perspectiva que podemos lograr con la fotografía móvil o igual, bueno, para todo tipo de fotografía, pero específicamente para lo que estamos atañados ahora, la fotografía móvil. Eh, para mí esto es el ABC de la fotografía y hay colegas que van a debatir y decir otras cosas más. De seguro van a estar muy acertados. Esto solamente es mi percepción, es como yo concibo el hecho de hacer foto. Tiene que tener tres elementos principales. La fotografía, una fotografía correcta. No voy a decir una bonita fotografía porque ya entramos en subjetividades y habrá quien ve una cosa de una manera y otra cosa de otra, pero que sí podemos hablar de una técnica correcta para hacer fotografías. Vamos a tener siempre estos tres elementos, que es la luz, que es la composición y que es la historia. Yo añado esa parte de historia. Para mí es indivisible y muchas veces la fusiono con lo que es la composición fotográfica. De manera general, la fotografía, pues eso, consiste en capturar la luz y la exposición, que es uno de los elementos que vamos a ver ahora dentro de lo que es la luz, es lo más importante que tenemos, es la cantidad de luz que vamos a impregnar en la foto, sí o no, ¿verdad? Es uno de los conceptos esenciales que tenemos que Sí, trabajar. Mar, vamos, creo, tiene el micrófono abierto si quiere participar adelante, si no, tratemos de mantenerlo siempre en silencio para que todos podamos escuchar mejor. Les decía, la palabra fotografía muchas veces entra ahí en una pregunta: ¿qué es fotografía? Y la forma más simple de contestarla es pintar con luz. Es tomar la luz, poder capturarla y hacer algo visible, ¿verdad? Y que lo podamos mantener en el tiempo. Um, en segundo lugar, la composición. La composición es la composición de la imagen, perdón, es la forma en que vamos a encuadrar y dónde vamos a ubicar los objetos que van a comprender nuestra fotografía.
esta parte es muy importante y ahora la vamos a ver. Estos tres ejes, digamos, es lo que vamos a ver en estos minutos, en esta tarde, en esta hora, en este ratito eh, de, de, de compartir. Y la historia es el contenido narrativo de la captura. La historia realmente, yo lo creo así, nos permite, me refiero a la historia que nos vaya a contar la fotografía, nos permite detener, capturar algunas cámaras, bueno, en teléfonos cuesta un poquito más, pero en cámaras profesionales hay cámaras que pueden partir un segundo en 8.000 pedazos, 8.000 pedacitos y extraer un fotograma, extraer una muestra de ese segundo y dejarlo para siempre. Y para mí esa es realmente, eso es lo que nos cautiva, esa es la magia de la fotografía, poder dejarnos esos recuerdos, esos pedacitos de la historia que en nuestra mente sí quedan a veces y otras veces se van diluyendo, pero esta cosa tan mágica de la fotografía nos permite capturarlos, nos permite guardarlos y dejarlos. Entonces, cuando yo tengo un manejo adecuado de la luz, cuando yo tengo una composición acertada de los elementos, de los sujetos principales, de los matices que quiero poner dentro de la fotografía y le añado la historia que me cuente, vamos a tener la fotografía, yo digo, correcta, ¿verdad? Eh, Incluso hay fotografías que con esta parte del hecho de la historia, lástima que no se me encendió el maní antes de traer esos ejemplos, pero son fotografías clásicas que hemos visto en donde no había tiempo de manejar bien la luz, no había tiempo de acomodar al sujeto como uno quería, simplemente teníamos que captar ese momento porque estaba contándonos un acontecimiento tal vez relevante en nuestras vidas o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, esos tres elementos es la máxima que vamos a trabajar en fotografía. Y hay una cosa importante, no estoy orientado o no estoy pensando trabajar en modelos específicos de teléfonos, cada uno del que tiene va a poder aplicar lo que estamos hablando a su forma, ¿verdad? La parte de los controles y demás, pues va a ser diferente según el fabricante. Por eso no he querido ir, digamos, como a esa parte de ejecutoria, pero sí como a estos conceptos básicos que sí engloban lo que es la fotografía, el que hacer fotografías. Dentro de este primer concepto, de este primer elemento, de la luz, tenemos lo que es la apertura o el famoso número F. Eh, y aquí también tengo que hacer otro paréntesis. No todos los teléfonos a día de hoy tienen esta propiedad ajustable de forma manual en los teléfonos. Normalmente, bueno, todos los teléfonos a día de hoy, no sé si han visto que traen varios lentes. Yo aquí tengo un cajito de teléfono, pero este teléfono tiene, a ver si se ve por ahí, tiene 3 lentes, 4 lentes, creo. Bueno, cada uno de esos lentes tiene una configuración de F específica. Eh, los lentes de los teléfonos no son dinámicos como los de una cámara, por ejemplo, sino que tienen que establecer el tipo de F, el tipo de apertura que va a tener en cada uno de esos lentes. Muchas veces uno se pregunta, ¿qué será que la foto, a ver, que una cámara tiene 5 lentes, entonces esa cámara, entonces esa foto va a quedar con una definición increíble? Pues no, lo que hace el teléfono es que según el modo que vamos a utilizar, va a trabajar con alguno de esos lentes específicos. Y esos lentes específicos tienen una configuración como estoy diciendo acá, de F. ¿Qué es ese F? Bueno, ese es un número que se establece por unas fórmulas matemáticas para conocer la capacidad de apertura que tiene el diafragma del lente. ¿Qué es el diafragma del lente? Yo no sé si pueden ver la manita. Espero que sí. Acá. Por ejemplo, una apertura de un número F menor, por ejemplo 1.4 como se ve en la imagen, o de 2 o de 2.8, son aperturas que son bastante amplias, permiten que entre mucha cantidad de luz a nuestro sensor. Mientras tanto, los F más altos son aquellos
que van cerrando más el huequito, el diafragma. El diafragma es esa puerta reguladora de luz hacia el sensor. A mayor F, menor cantidad de luz va a entrar. Por ejemplo, un F16 o un F4 o un F5.6, son Fs intermedios que nos van a dar fotografías muy estables. Y cuando necesitemos trabajar fotografías de deporte, por ejemplo, fotografías de acción, en donde queremos congelar un momento, esa fotografía es una fotografía que es muy rápida. Entonces necesitamos tener Fs bastante amplios para que en poco tiempo capturemos la mayor cantidad de luz. De forma general, ese es el concepto. Y ahí tengo un ejemplo de ese río. Esa foto fue hecha con un teléfono igualmente, 13 megapíxeles por ahí tiene esa definición y tiene un F alto. Tendría sentido si lo que he dicho ha permitido hacerme entender, tendría sentido que digamos que tenemos un F bien alto que nos permite un paso de luz regulado. Entonces nos va a quedar una fotografía un poco más subexpuesta, no cargada de brillo, sino cargado de luz que muchas veces nos queman y, y nos dañan la fotografía. La intención de manejar esto viene seguido de este otro concepto, que es el de velocidad. Yo, para encontrar el equilibrio en la fotografía, tengo que conjugar siempre la apertura con la velocidad. Entonces, cuando yo trabajo, por ejemplo, esa foto que fue en el mismo lugar, en el mismo río, se ve el muchacho en el aire completamente frisado, está congelado ahí. Y como notan, no se ve que haya un embarrón, como que si hubiéramos pasado la mano por una pintura fresca. No, 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 lo logramos capturar y con una fotografía en donde no tenemos saturación tampoco de luz. Bueno, ¿cómo se hizo eso? Se hizo exactamente con un F amplio y una velocidad de captura, que es el concepto que estamos viendo ahora mismo, bastante amplio. Eh, si no me falla la memoria, creo que esa fotografía la tomé a 1/2000 segundos. Quiere decir que es la 2000ª parte, perdónenme que seguro lo he dicho mal, pero la 2000ª parte, la parte, un segundo partido en 2000 pedacitos. Bueno, ese fotograma, el instante en el que él iba en el aire, eh, fue el que se hizo, fue la configuración que usamos en la parte de velocidad para obtener este resultado de fotografía, y de ahí la importancia de esta conjugación que tenemos que tener. Todo esto, les repito, es ajustable desde las cámaras de los teléfonos móviles. A día de hoy era impensable hace tal vez unos 5 años, 6, 7 años. Pero a día de hoy cualquier teléfono de gama media alta va a tener esta capacidad. Y ustedes, la intención es que después de esto puedan empezar a jugar con eso. ¿Qué va a pasar con las velocidades altas? Que nos van a dar fotos más oscuras. Eso es clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué nos van a dar fotos más oscuras? Bueno, porque el tiempo de captura, el tiempo en el que dejamos la llave, la puerta abierta para que entre la luz, va a ser muy rápido. Va a ser, imagínate, un segundo partido en 1000 pedazos. O sea, un milisegundo. Es algo imperceptible para nosotros. Eso es lo que dura el diafragma abierto haciendo la captura. Entonces, la cantidad de luz que va a entrar va a ser mínima. De ahí que tenemos que buscar el equilibrio con la apertura del diafragma. Y eso es estar un poco, digamos, como la parte más difícil teórica que en el mundo, pero que una vez que lo encontramos nos va a dar la forma para hacer las mejores fotografías. Y aquí un pin enorme. Tenemos que usar los teléfonos, tenemos que usar las cámaras en modo manual. Yo sé que los teléfonos y las cámaras traen presets buenísimos, bellísimos, que solamente nos paramos, tocamos el obturador y tenemos la foto equilibrada. Por lo general funciona para la mayoría de fotografías espontáneas que vayamos a tener, pero cuando ya queremos orientar la foto con
con una idea, con una... yo quería, a ver, yo quería capturar al muchacho en el aire en esa fotografía. Yo quería que se viese la silueta nítida. Entonces tengo que trabajar en modo manual para poder hacer el ajuste de velocidades y de aperturas que me permitan encontrar el equilibrio. A mayor velocidad, mayor apertura. A menor apertura, mayor velocidad. El tema con las grandes velocidades es que, no sé si pueden ver bien aquí donde estoy moviendo el mouse, cómo se ve borrosa la foto. Esto es porque es una eh, velocidad lenta de 1 segundo, 2 segundos del obturador abierto, perdón, del diafragma abierto. Entonces es cierto que voy a encontrar muchas veces en fotos con movimiento un poquito esa parte borrosa. Cuando voy a trabajar exposiciones largas o un long exposure que se llaman, de más de 1 segundo, de medio segundo incluso, tengo que asegurarme, número uno, que voy a trabajar con un trípode, que voy a tener el teléfono, la cámara que vaya a utilizar completamente inmóvil porque es hipersensible incluso al movimiento de la obturación. Y que el sujeto, el paisaje que yo voy a trabajar también va a estar inmóvil cuando voy a trabajar con velocidades bajas, de 1/10 segundos para abajo, tengo que tener eso bien, bien clarito. Y, y espero no estaros aburriendo. Voy a apurarme un poquito más porque el tiempo nos consume rapidísimo. El ISO. Bueno, el ISO seguramente lo han escuchado por ahí en algún lugar. Es un concepto muy técnico en realidad. Podríamos decir de manera general que es el sistema automático que tiene la cámara en un teléfono o cualquier otro tipo de cámara para gestionar la cantidad de luz de forma autónoma. O sea, que según el ISO, que no es más que valores que se utilizaban antes en la fotografía con emulsión de rollo, ahora se trasladó a la parte digital y se llama ISO. Antes se llamaba ASA-DIN. Hoy día eso en la forma digital se le llama al ISO. No voy a ahondar en eso porque no es tan importante, pero sí vamos a encontrar los valores de ISO aproximadamente desde el 100 hasta el 6400 en teléfonos. En cámaras profesionales llegará hasta los 105,000 incluso. Esa es la capacidad que tiene el sensor de gestionar la luz y darle mayor claridad. Normalmente vamos a trabajar, como les digo, entre 100, 3200, 6400. Y es el tercer elemento en la parte de luz que nos va a ayudar a equilibrar la foto. Como lo ven en estos ejemplos, en cuanto a la exposición, mientras tengamos un ISO más bajo, vamos a tener fotos más subexpuestas. Cuando manejemos ISOs un poco más amplios, 3200, 6400, vamos a tener fotografías eh, mucho más claras, por ejemplo, para astrofotografía, para sacar fotografías claramente en lugares oscuros, al cielo, de noche, vamos a trabajar los ISOs. ¿Qué es lo que pasa con el ISO? Bueno, lo que dice acá, el ruido. El ruido es ese granulado que encontramos muchas veces en las fotos que nos molestan y lo encontramos mucho precisamente cuando utilizamos el famoso HDR, el modo HDR que vamos a encontrar en los teléfonos. Eso es otro tip. Gente, desactiven todos los modos que tenga el teléfono. Traten de trabajar la fotografía lo más autónoma, lo más íntegra posible, sin esta cuestión de los asistentes, de mejora de calidad y por supuesto, como acaba de decir, tratar de manejarla siempre en modo manual. Eh, Esto nos garantiza que vamos a tener ruidos controlados, porque nosotros vamos a utilizar el ISO en virtud o pensando en la velocidad y en la apertura que ya habíamos seteado anteriormente, ¿verdad? Entonces, tal vez con la apertura y la velocidad que tenemos como máximo parámetro, no logramos tener la cantidad de luz que queremos. Bueno, ahí llegamos y le metemos un par de puntitos más de ISO para ayudarnos. Y pongo esos dos ejemplos que tengo ahí. Esta fotografía de arriba es del puerto de Punta Arenas.
Es una fotografía que hice desde Atenas. Esa es una de los foros que estoy metiendo, que no trabajé con teléfono. En efecto, ahí sí ya se trabaja con un lente de 300 milímetros y se obtuvo con un ISO elevado, porque aunque no me crean, esa foto fue hecha como a las 7, 8 de la noche. De hecho, que yo no podía ver ni siquiera, solamente veía las luces y la negrura, ¿verdad? Pero por medio de un ISO elevado me permitió al final tener esa captura sin tener que entrar en problemas de velocidad para que no me quedara distorsionada la foto y demás. Es un ejemplo más de lo que nos hace y nos ayuda a hacer el ISO. Igualmente con la de abajo, esa sí es con un teléfono. Eh, ya es un atardecer que estaba muy, muy oscuro. El teléfono que estaba utilizando no tenía capacidad de, de cambiar la apertura, pero sí el ISO. Entonces le subí un par de puntitos en el ISO y pude tener esa fidelidad de colores sin, eso sí, caer en ruido, que es lo que tenemos que cuidar. Hasta aquí, digamos, la parte de lo que es de luz, de iluminación. Espero que por lo menos, sé que voy rápido, pero que esté quedando alguna claridad. Si a este punto alguien tiene una pregunta, un comentario, es el momento donde puede hacerlo sin ninguna pena. Mientras tanto, paso a la siguiente diapositiva. Composición. Y aquí lo quise unir, como les dije antes, composición e historia. La composición, yo le digo que es el lenguaje de la fotografía. Si por medio de la composición, utilizando diferentes elementos, reglas de composición, vamos a poder hacer capturas y dar forma al mensaje visual que yo quiero dar, ¿ok? Cuando componemos la imagen, tenemos que ordenar los elementos de la escena para que estos sean más atractivos al ojo que la ve y así poder representar el mensaje que yo tengo en la cabeza que quiero transmitir de la forma más, esto es importante, armoniosa e impactante. La composición por medio de los elementos como las reglas, como elementos que tengan el entorno y las técnicas, me van a ayudar a que yo dirija el ojo de la persona que va a ver la foto hacia donde yo quiero. Y ahí es donde tenemos que primero definir cuál va a ser el sujeto principal, qué es lo que yo quiero que, que sea, que sea lo más importante en la fotografía, ¿verdad? A dónde yo quiero que se dirijan los ojos. Eh, para eso es que hacemos la composición y algo muy importante es que según la historia que yo quiero contar, voy también a hacer el tipo de composición. Pues básicamente es eso, el ordenamiento, el orden y la idea, la estrategia de los elementos dentro del plano para que logren transmitir el mensaje que yo quiero. Y ahí están, de forma básica, ¿verdad? Aquí estamos pasando por un sobrevuelo rapidísimo de los conceptos básicos de la fotografía. En composición, repito, las reglas, los elementos y las técnicas. Dentro de las reglas hay muchísimas. La regla básica de los tercios, que es la que vamos a ver ahora, principalmente el triángulo dorado, la regla del espacio, la espiral de Fibonacci, la regla de los impares. Siempre que queramos tomarle foto a elementos específicos, no usemos números pares, son más atractivos a la vista los números impares. Si queremos sacarle la foto a unos cachorros, ojalá que sean 3 cachorros. ¿Por qué? No lo sé, pero algún psicólogo lo hizo y la norma entendió que se veía mejor y en efecto se ve mejor. Es para decir solamente algún ejemplo, porque definitivamente en el tiempo que tenemos no vamos a poder ver ejemplos de cada una de las composiciones, ni mucho menos. En cuanto a los elementos, es todo lo que yo tenga alrededor del plano, dentro del plano para componer una fotografía. Pueden ser líneas, guías, puede ser alguna curva que quiero llamarle la atención, formas geométricas, colores específicos. Todo eso, todos esos elementos yo los voy a usar para hacer la fotografía. Y las técnicas. En cuanto a las técnicas, podemos hablar la simetría, el equilibrio de los elementos, la asimetría también, la repetición o patrones. Esto es como por ejemplo,
cuando estamos en una cerca. ¿Han visto las cercas? Bueno, a mí me encantan esas que son que las vemos principalmente, bueno, yo las veo aquí en Atenas, de donde soy yo, hay muchas fincas y me encanta verlas. También allá recuerdo que en el lado de Tilarán y las llanuras de Guanacaste, se ven ese montón de palitos donde son los parales de la cerca. Hacer una composición con elementos repetitivos que me guíen en una línea, la visión, son cosas importantísimas. Y algo muy importante también acá, hay conceptos que no estamos viendo, que no estoy mencionando dentro de esta charla, que son ya propios de la fotografía profesional, que son los campos de visión, las distancias ópticas que voy a tomar, otras técnicas como el bokeh, que es ese desenfocado que voy a trabajar según el número de apertura que vaya a utilizar, que es orientar el focus del plano en un elemento y distorsionar todo lo demás de fondo. Mm, La verdad es que a día de hoy los teléfonos no han equiparado, no han llegado a ese nivel, ¿verdad? Entonces, esas deficiencias que podamos tener en el móvil, vamos a contrarrestarlas con composiciones bien hechas. Em, para, para avanzar, les muestro esta fotografía de mi hija. Esta foto es sacada con un teléfono, anótelo para que se asuste. Creo que era un Huawei Y5 2017 con 5 megapíxeles de poder. Me encanta porque muchas veces la gente sencillamente no me lo cree, porque yo creo que esa cosa, bueno, ya tendrá, a ver, si 4 o 5 años de estar fuera de mercado, y cuando usted lo ve dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, manejando composiciones, manejando la capacidad de regular la velocidad y la apertura de los diafragmas, podemos lograr cosas acá. Pero aquí lo que quiero hacer ver es la ley de tercios. La ley de tercios consiste en dividir el plano en 3 columnas y 3 filas, como decir en Excel, ¿verdad? Tenemos esta columna de la izquierda, la columna central y la columna de la derecha, igualmente con las filas. Una fila superior, una fila central y la fila inferior. Y como podemos notar, se nos forman 4 vértices centrales. Y como podemos notar, esos vértices nunca están en el centro de la fotografía. Eso es un tip que por favor anótelo. Cuando usted vaya a componer, nunca oriente el teléfono hacia o el sujeto principal de mi foto hacia el centro del plano. Ese es uno de los principales errores que cometemos a la hora de sacar una fotografía. Creemos que si queremos acentuar un sujeto, tenemos que ponerlo en el puro centro. Luis No. Felipe, Hola, Adriana. ¿cómo le va? Sí, ¿Cómo le va? gracias a Dios estoy muy bien. Me alegro. Está muy interesante la charla. Me gustaría que explique un poquito más ese detalle del objeto. Es decir, cuando se Sí, habla de objeto, es en este caso la chiquita. correcto. Ajá. Debería Objeto, darnos un mini curso de ¿cómo se llama esto? De cómo establecer todas las modificaciones en sí, los celulares. sí, claro. De- De hecho que esta parte pues es básica, porque no podemos en una hora tratar de abarcar cómo hacerlo, sino más bien he tratado Buenísimo. de enfocar el qué, o sea, qué es lo que tenemos que hacer. Claro que el cómo tiene que venir y repito, hay que ser muy específico en lo que queremos transmitir para poder llegar con algún mensaje claro. Encantado de la vida, podemos luego ver con Carol y con Ale gestionar, darle una segunda extensión a estas charlas y los interesados poder venir y hacerlo más participativo de cómo se hace, ¿verdad? Estaría genial. Y lo que decías del objeto, en este caso, para mí como creador, era la niña. Ella es mi objeto principal. Para alguien, tal vez hubiese sido la ola, el barco que estaba de fondo, y ahí es donde tenemos que venir a hacer una composición lo más inteligente posible según a lo que tenemos en la mente. Por eso les decía, antes de tomar la foto, ya tenemos que tener en la mente el trazo, como para los que mejengueamos. Dicen que el buen jugador tiene la jugada en la mente antes de que le llegue la bola. Más o menos es eso. Silvia,
recordar ponerle el mute solamente para no interrumpir a los demás con esto. En este caso, como ven, me trato de reubicar, les decía acerca de los vértices, es importantísimo que el sujeto principal yo lo ubique siempre en alguna de las líneas que se forman entre las columnas y las filas, o bien en los vértices que se me forman también. Los teléfonos tienen la capacidad o tienen la configuración de sacar esta cuadrícula. Muchas veces antes, cuando no sabíamos qué era y nos salía esa cuadrícula, nos estorbaba y queríamos más bien quitarlas para poder tomar la foto, y en realidad es una guía de composición. Ahora, cuando nos aparezca esa cuadrícula, se van a acordar que tengo que ubicar el objeto precisamente en las rayas o en los vértices. Acá hay una composición en donde podemos ver la regla de los tercios aplicados sobre este par, sobre esta línea vertical izquierda, en donde se ubica la mayor amplitud del cuerpo de Lucy. Y otra cosa importante son los horizontes. Si ustedes ven esta línea superior de la fila, le da una guía al fotógrafo de dónde tiene que ubicar el horizonte, que en este caso es la parte alta de los árboles, ahí en la división del cielo con la tierra, que en este caso, como repito, son los árboles. Yo tengo que siempre ubicar eso dentro de alguno de los paralelos que se marcan. Eso es importantísimo. Con otro. Este fue el mismo día y aquí pues se puede ver, como les decía, la composición del horizonte. Aquí está clarísimo los tres sectores, tierra, agua y cielo, ¿verdad? Y también hay una técnica que yo no la especifiqué, pero es la técnica de la simetría. Si nosotros trazásemos una línea recta, como la que estoy intentando hacer, pero que no está quedando, entenderíamos que toda esta parte de la foto, la parte derecha, sería casi igual que la parte izquierda, ¿verdad? Si la pudiésemos doblar como en un espejo. Eso se llama una simetría perfecta y es otro concepto. Si ustedes ven aquí, yo estoy fallando, diría entre comillas, de que no coloqué a Lucy entre alguno de los vértices ni dentro de las líneas, pero la composición que hice según los tercios fue en unas líneas horizontales y específicamente con el mar, con la tierra y con el cielo. Eso le da el equilibrio a la foto y dirige los ojos hacia Lucy, que además tiene un color cálido que hace el contraste absoluto con el panorama un poco frío que había ese día. Todo eso es parte de lo que tenemos que considerar a la hora de componer, ¿verdad? Y este era otro ejemplo. Nuevamente, es una fotografía hecha con... no puedo borrar esto, perdón. Hecha con un teléfono. Ay, ya, ahora sí, ya lo borré. Esta otra foto, igualmente con un teléfono. Otra vez, la composición aquí con la parte de las líneas de los componentes, el cielo superior, en la parte central y esta línea que me genera también una idea de la parte inferior y el sujeto ubicado al centro que me da una simetría pues bien interesante. Esta foto es muy similar a la anterior. Aquí sí hacemos una ubicación sobre uno de los vértices. Esa Leia. Leia está ubicada en el vértice inferior izquierdo. La fotografía definitivamente no hubiese sido la misma si yo pongo a Leia en el centro, por ejemplo, o a un margen muy recostada a cualquiera de los bordes de la fotografía. Esas son cosas que debemos siempre evitar. Y voy a correr más porque ya el tiempo yo creo que se nos va yendo. Bueno, igual si ustedes... Ay, perdón, aquí se les va a hacer la boca agua a muchos con estos calores que tenemos, pero esa composición me encantó. Y si ven, es algo súper espontáneo, nada muy elaborado en cuanto al manejo de luces y tal. Simplemente una foto espontánea como de esas que podemos sacar con el teléfono.
La quise poner porque es una composición igual con tercios, pero en este caso de manera vertical y ubicando los elementos principales en uno de los vértices. En este caso el logo de la marca en el vértice superior izquierdo y el centro del limón en el vértice opuesto. Eh, Esa fotografía, igual con un teléfono, así de sencilla, podemos sacar fotos más atractivas, más impactantes, que nos dirigen la mirada y nos ordenan los elementos, que recordemos que eso es composición. Eh, Igualmente acá tenemos una composición tirada sobre la línea vertical que se me genera a la derecha en uno de los tercios y pasamos a la parte de leyes. En la parte de, de la ley, perdón, de la ley de la mirada, es otra de las leyes. Esta ley dice que yo tengo que respetar, darle profundidad al espacio al cual se dirige la mirada. Si ven, también tenemos composición de tercios, ubicando el elemento de la niña en este eje que se me ubica perfectamente y la altura de la mirada también la vamos a encontrar acá. Podríamos decir incluso que tenemos un vértice acá, ¿verdad? Tal vez no está estrictamente ajustado, pero sí entra dentro de una composición bien hecha y este otro margen de aquí lo encontramos casi perfecto, ¿verdad? Digamos, dividiendo ahí los tercios, como lo podemos ver, tenemos el elemento principal en uno de los vértices, siempre las líneas dirigiendo a nuestros elementos, como el horizonte, como el cuerpo del objeto principal, del sujeto que yo quiero trabajar. Así se ve, ¿verdad? Otro ejemplo, y también con la ley de la mirada, que yo le doy el espacio principal hacia donde dirige la mirada. Si yo la foto, así como está ella viendo hacia ese lado, la hubiera centrado, por ejemplo, o puesto al lado izquierdo de la foto, perdería la proyección de la mirada. Esos son tips que podemos tener. Y tal vez aquí haciendo promoción porque no pude incluir técnicas de retrato, que yo sé que a muchos nos gustan. Esta es una de las que podemos utilizar para hacer retrato, la ley de la mirada. Y definitivamente la ley de los tercios, digamos que es muy básica en composición, también lo podemos utilizar perfectamente para hacer retratos. Nuevamente, otra con ley de la mirada, dando más proyección hacia donde dirige la mirada el sujeto. Aquí hay una composición con elementos. Esta fotografía es tomada también con un celular. Es cierto que ya tiene una postproducción en Lightroom, pero el color de las flores en ese contexto más sombrío fue el elemento que quiso determinar la composición de la foto. No se podía tomar la fotografía de perfil, no se podía tomar la fotografía permitiendo ver tal vez lo bonito que estaba la suculenta abajo, que era bastante grande. No, 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 no. Lo que yo quería era que se vieran esos colores de las flores y es el elemento principal. Si ven y respeto un poquito, que ese es otro punto. Dice el dicho que las leyes y las reglas son para romperlas, ¿verdad? Y se vale hacerlo cuando el hecho de que lo hagamos nos va a dar un producto significativo. Yo aquí no estoy respetando muy bien los tercios, de hecho que tengo una composición como en espiral acá y una línea fuera de ejes acá, pero el elemento principal y el concepto de composición era el color, ¿verdad? Es lo que capta la mirada y lo que dirige los ojos inmediatamente. Esta fotografía, igualmente tomada con un celular, tiene diferentes rubros de la composición que vimos anteriormente, como los colores y la técnica de simetría. También los elementos es otro componente que tiene. En este caso, la torre y las líneas de la carretera hacen una conjugación, ¿verdad?
hacen una conjugación de elementos que yo tengo dentro del plano y una cosa muy importante que es la ayuda de las líneas para componer. Yo siempre tengo que utilizar las líneas para hacer composiciones, manejar los horizontes y que las líneas me dirijan siempre la mirada. Es parte de la idea para hacer fotografía y se pueden combinar diferentes técnicas, elementos o reglas para hacer composición fotográfica. Hay que cuidar mucho la estabilidad de la exposición. Lo primero que vimos, que las fotos no me queden sobresaturadas de manera que uno pueda distinguir todos los elementos, que sea chillante, ni tampoco tan subexpuestas de manera que no pueda ver con claridad el plano. Siempre buscar ese equilibrio entre una fotografía y otra. Luego podemos ver más técnicas de cómo lograrlo, pero el qué más o menos es esa. En esta foto es otra foto que sí hice con una cámara, no es con el teléfono, pero quise ponerla para ejemplificar la técnica de simetría, lo que les decía antes en la foto de la niña en la playa. Si yo parto esta foto a la mitad, voy a tener que este lado derecho es exactamente igual que el lado izquierdo, solamente que con un efecto espejo. Está centrada en el plano al 100%, tiene un centrado perfecto. Bueno, eso es también una técnica de simetría a la hora de sacar una fotografía. Acaba de decirlo, todo esto, las reglas están hechas también para ser rotas, ¿verdad? Yo no tengo que limitarme a una o a otra para sacar la foto que tengo en la mente. Sí, a la hora de visualizarla y de componer, voy a decir, ok, voy a hacerla de esta forma y tales reglas me van a funcionar o no. Pero yo tengo que tener libertad también, que al fin y al cabo la fotografía sigue siendo arte y el arte como tal tiene que expresar, tiene que ser un canal de expresión, tiene que ser autónomo y lo que el autor quiere plasmar tiene que tener libertad para poder exponerlo. Entonces, aquí insto también a romper un poco las reglas. 8 tips finales, creo que son como 6 tips finales para tratar de llegar al final que el tiempo nos alcanza siempre, ¿verdad? Definir un centro de interés, esa es la clave para cualquier tipo de fotografía. Aquí como ven, la luna es el centro de interés. Yo tengo otros elementos como los árboles que son mayores, que son más vistosos, que me vienen a darle cuerpo a la fotografía, pero los ojos saben que siempre van a ir a buscar el centro de interés, que no es el árbol, es esa luna tan hermosa que estaba esa mañana. Ese es el centro de interés. Yo tengo siempre que definir antes de tomar la fotografía cuál va a ser el sujeto principal, el actor protagonista de mi plano, de mi fotografía. Ese tip, tenerlo por ahí. No centrar, como lo dije antes, tratar nunca de poner los elementos al centro. Acá el sujeto principal es el gallo. Y hay un tema ahí de las líneas que me ayudan también a orientar la mirada. Esa foto tiene un defecto y es que está muy sobreexpuesta. Se debió hacer un mejor manejo de la luz, pero sirva como ejemplo, como fotografías sobreexpuestas. Los claros y los blancos saturaron y hacen que se pierda información de la fotografía. Pero el punto acá es no centrar el elemento, procurar no centrar, a menos que vayamos a hacer, como vimos con el avión, una simetría, ¿verdad? Utilizar las líneas como elementos compositivos, lo vimos antes y lo vengo diciendo. Si ven todas estas líneas, me divergen a un punto. Esto ayuda siempre a la mirada a dirigirse, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, ciertamente el sujeto se sale de este punto principal, pero siempre se mantiene dentro de uno de los ejes, de los tercios. Esto es una composición compuesta de dos elementos, en donde tenemos un sujeto a uno de los márgenes y también la ayuda de las líneas para hacer composición. Si acá hubiese venido el tren, por ejemplo, este sujeto se elimina de aquí, se dice, mae, córrase, quítese porque tengo una foto perfecta. Yo tengo que aprender a dirigir mi vista a que las líneas me lleven. En fotografía esto es esencial, es básico. Y recordar siempre utilizar las líneas como elementos de composición.
Menos es más, lo más minimalista posible. A veces queremos complicar tanta la cosa, la composición, que más bien nos sobran detalles y nos estorban al mensaje. Eh, Ser lo más simples y sencillos para lograr las mejores fotos es uno de los mejores tips que podemos tener. Y ahí, bueno, ese ejemplo de esa fotografía es dos elementos principales, un avión pequeñísimo y la estela, que es el sujeto principal de la fotografía y que y rompen el plano a la mitad, ahí interviniéndose como el principal protagonista, ¿verdad? No hay más elementos, no había más que hacer y se logra una fotografía pues, bellísima. Y por último, jugar con escalas. Esa foto, bueno, yo nunca he visto un Bugatti Chiron en la vida real, pero bueno, ahí lo tengo. Es una foto hecha a escala con el teléfono. Ese es otro elemento. Lo vimos un poquito también en la composición de la carretera, esta foto exactamente, cómo a escala utilizamos una perspectiva para que las líneas se conjuguen con la dirección que lleva y pareciese, nos da la sensación de que se forma una torre, que ahí hacen ese vínculo, ¿verdad? Eso obviamente es parte de la escala que podemos manejar y en este caso la vemos con el carro. También se maneja la ley de los tercios, como ven, fue la ley que quise enfatizar, digamos, en este ratito, porque es la principal, ¿verdad? Es la que más se utiliza y la que mejores resultados nos dan. Si ven, el centro del carro siempre queda sobre este eje predominante inferior derecho, nunca centrado, recordemos. Y de manera generalísima y tratando de abordar en el poquito tiempo que teníamos esto, gente, es lo que tenía para ustedes hasta hoy. Creo que por un minuto me pasé de la hora, pero de verdad espero que haya sido súper provechoso. Yo he encantado de la vida. Eh, He tratado de ser lo más clarito, dejar los mayores conceptos, las mejores sensaciones de cómo hacer fotografías correctas. No necesariamente fotografías correctas son fotografías impresionantes de esas que vemos de composiciones de fotógrafos, sino que nosotros desde nuestros teléfonos tenemos la propiedad de hacer todas estas fotos que ustedes vieron, que ciertamente, yo acepto, no son hiper grandísimas fotos, pero bueno, son hechas con un teléfono y eso lo podemos hacer siguiendo cada una de las reglas que vimos ahora. Y pues de mi parte, aquí estoy, es un gusto. Si quieren contactarme luego por medio de Alejandro o de Carol, les voy a dejar también el contacto si quieren hacerme cualquier consulta o solicitarme alguna ayuda. Encantado de la vida. Ale, muchas gracias por el espacio. No, Felipe, más bien muchísimas gracias a usted. Y yo creo que, Jay, súper interesante. Más bien a mí se me acortó la hora, se me hizo demasiado pequeña. Muy corto. Me hubiera gustado seguir más, pero Jay, por cuestiones de tiempo, ahí podemos posteriormente ponernos